Bienvenidos al canal, amigos moteros. Si quieres grabar tus rutas de moto, pero no tienes una cámara profesional, una cámara deportiva como una GoPro o una DJI Osmo Action, pero sí tienes un smartphone, entonces este video es para ti. Bueno amigos, aquí te van 5 consejos para grabar tus recorridos en moto con calidad con tu smartphone. Número 1. Elige un smartphone que tenga una buena cámara. Los smartphones de hoy en día traen una cámara con muy buena calidad. Entonces tienes que investigar dos cosas. Uno, los formatos en que puedes grabar, en HD, Full HD o 4K si es posible. Y segundo, si traen estabilizador. La mayoría traen estabilizador, pero algunos son mejores que otros. En mi experiencia, yo ocupo un iPhone 6, el cual trae un estabilizador muy bueno, de los mejores que hay en cuanto a smartphones, y las grabaciones salen fluidas. Entonces, esas son dos cosas que tienes que averiguar para que tu smartphone sea lo mejor para grabar tu recorrido. Consejo número 2. Utiliza soportes RAM. ¿Y por qué RAM? Bueno, tú sabrás que hay soportes como los que son para GoPro y están los soportes RAM. La diferencia es que los soportes para GoPro son para cámaras deportivas de tamaño pequeño. Entonces, por el tamaño de los smartphones, no es aconsejable porque quedan muy grandes para el soporte y se pueden dar caídas. De hecho, yo he tenido una experiencia donde se me cayó el teléfono, el smartphone, por usar un soporte de GoPro. Entonces, lo aconsejable, mi consejo es que ocupes los accesorios RAM, ¿verdad? Estos que ya traen para soportar, obviamente, teléfonos, ¿verdad? Y son más robustos, ¿verdad? Yo los considero que son más robustos, son más resistentes y te van a proteger tu teléfono de que no se te caiga de la moto. Entonces, ese es el segundo consejo, ¿verdad? De ocupar soportes RAM, ¿verdad? Porque traen todo el aparato, todo el accesorio, y traen este hule, el cual ayuda todavía aún más a que el teléfono quede bien sujetado y no tenga ninguna caída, ¿verdad? De la moto, sea como sea el terreno en el que andes, si es muy escabroso o una planicie, te funcionan súper bien. Consejo número 3. Asegura tu video con un buen audio. Para asegurar la grabación de tu video durante el recorrido, yo te aconsejo que grabes los videos cada 20 minutos. Esto es porque también depende de tu smartphone, la capacidad que tenga de memoria y del tiempo del recorrido, de la distancia. Entonces, si quieres grabar todo el recorrido, yo te aconsejo que hagas pausas en 20 minutos, detengas la grabación y vuelvas a empezar la grabación, porque eso te salvará esos 20 minutos y tendrás material, ¿verdad? Salvado para cuando ya te toque editar. Porque si dejas todo el trayecto, puede ser que por algún motivo no te diste cuenta. A mí me pasó que se me acabó la batería, no me grabó y tuve que hacer el recorrido por segunda vez y es cansado y frustrante. Entonces te recomiendo que cuando hagas tu recorrido grabes en videos de 20 minutos por lo menos, independientemente de cuánto sea el recorrido. Así tendrás bloques donde después a la hora de editar puedes arreglar tu video. En cuanto al audio, todos los smartphones sabemos que trae un audio, un micrófono. En mi caso, que ocupo el iPhone 6, trae un micrófono incorporado, pero para que el problema de estos micrófonos es que te agarran el audio ambiente, o sea que
si tú vas en la calle y pasa un camión o hay ruido muy fuerte, pitos, tráfico muy fuerte, o incluso el ruido de tu escape es bastante fuerte, entonces eso va a obstaculizar lo que tú estás hablando. Entonces tu voz no se va a oír porque va a captar lo más fuerte y lo va a priorizar. Entonces por más que tú hables, se va a oír más el ruido que lo que tú estás diciendo. Entonces lo que yo aconsejo es tener unos audífonos con micrófono. Por ejemplo, yo ocupo el del iPhone. Lo coloco acá, ¿verdad? Y esto lo coloco en el casco. Y perfecto. O sea, ya cuando lo coloco en el casco, ya el audio que yo grabe a través del micrófono no va a importar, perdón, el audio externo, porque el audio externo queda en segundo plano y se va a oír lo que tú estás diciendo mucho mejor, sin ruido y una grabación muy clara. Entonces es una solución muy sencilla, ¿verdad? Incluir los audífonos, ¿verdad? A la hora de grabar. Ya más adelante en otro consejo te voy a decir cómo ponerlo, adaptarlo en el casco o en la moto para que tengas un audio excelente. Consejo número 4. Elige bien las posiciones de la cámara en la moto. Aquí, como estamos hablando de smartphones y no de cámaras pequeñas deportivas, aquí influye mucho el tamaño, el peso, las vibraciones de la moto, ¿verdad? Entonces lo recomendable en mi experiencia es usar, si vas a ocupar un teléfono, nada más un smartphone, la mejor posición es la del casco, en la parte de la quijada. Te explico. Aquí tengo el casco. Yo le he colocado este accesorio, ¿ya? El cual va bien sujetado acá en la quijada. Y el único accesorio de GoPro es este. Miren. Este es el accesorio el único que yo ocupo, el cual en este tornillo yo le coloco este accesorio. Lo pueden ver. Este accesorio, el cual tiene acá el tornillo y tiene otro acá. Entonces este yo lo coloco acá. ¿Verdad? Coloco acá. Entonces queda esto acá. Y colocamos el teléfono. Voy a colocar acá para que pueda ponerlo. Ya se lo voy a enseñar. Entonces queda así, ¿verdad? Queda así. Y para mayor seguridad ocupamos el hule, el cual va a ir acá, en la parte de acá, y cada esquina va agarrado en la esquina del teléfono. Lo haré y se lo muestro. Así, sencillo. Como ven, la cámara no está tapada y queda sujetado todo a este accesorio. Entonces ya a la hora de grabar, comienzas a grabar y va a quedar seguro, estable. Y le colocamos el audio después con el casco. Ya vamos a ver acá. Les enseño cómo poner el audio en el casco en la parte de adentro. Este lo colocamos acá, esto acá, esto acá y listo. Así es como queda la posición más recomendable para tener una grabación fluida con buen audio y el que el espectador va a tener tu punto de vista, o sea que él va a ver como que si fuera él manejando. Entonces
Si de repente algo curioso pasó a un lado, tú puedes moverte, ver, enfocar eso que está sucediendo y él lo va a ver. Algo que no pudieras hacer si la cámara va en el timón, porque puede causar un accidente. Entonces, esa es la posición más recomendable para tener una grabación fluida, ¿verdad? Y con buen audio. Otra posición, ¿verdad? Es en la moto. Ya esto ya es en la moto. Pero aquí vamos a hablar de algunos tips que a mí me han pasado. Y después investigando me he dado cuenta que igual les ha pasado a otros. Y es que la segunda posición más recomendable, si vas a tener un segundo teléfono, como lo hago yo tengo 2 teléfonos nada más. Entonces uno lo ocupo en el casco y el otro lo ocupo en el timón. Así. Entonces esto es para cuando tú quieres tener una visión o una cámara que se dirigiese a ti, hacia tu cara, y tener una mayor interacción con el televidente o el que te está viendo, el que está viendo el video. Tú puedes tener, digamos, una conversación o decir algo a cámara y puedes editar, y a la hora de editar pones esas 2 cámaras y te sirve para hacer un video no tan flat, no tan aburrido, sino que tenga cierto movimiento, que es lo que andamos buscando, y que sea entretenido. Un tip también es que los smartphones en la parte trasera de la moto no funciona, vibra demasiado. Al menos en mi experiencia, yo he intentado de muchas maneras y no me ha funcionado. No me ha funcionado tener la cámara atrás porque vibra mucho y no se ve bien a la hora de editar en el video. Se ve que mucho vibra y no es recomendable, amigos. Consejo número 5. Lleva accesorios extra que te ayuden a realizar un buen video. Yo en mi caso llevo prácticamente 2 accesorios extra. Uno, llevo siempre una batería externa, ¿verdad? Para grabar, si veo que si es una distancia bastante larga y yo sé que voy a necesitar de grabar mucho más de 2 horas, pues que es lo que prácticamente 1:30 a 2 horas lo que aguanta el teléfono, yo siempre llevo una batería extra para cargarlo. O también pues en la moto, ¿verdad? Está el cargador USB donde también puedes ir cargando un teléfono, ¿verdad? Pero siempre llevo esta batería extra para estar seguro que voy a tener carga y así poder grabar. Y el segundo, que es mi favorito, es el monopod, ¿verdad? El monopod. Y ese tiene con Bluetooth. Entonces esto me sirve para me sirven para, digamos, 3 cosas. La primera es que cuando llego a un lugar y el lugar es bonito y quiero explorarlo y mostrarlo, ¿verdad? Y que tengo que caminar y explorarlo, entonces vamos con el monopod y nos ayuda a tener una distancia bastante agradable, ¿verdad? Que te miren y que puedes colocarle incluso el cable del audio, el micrófono, y te sale mucho mejor la voz, ¿verdad? En segundo lugar, también lo puedes ocupar pero esto sí se necesita un poco más de experiencia. Si tú la tienes a la hora de manejar, puedes en la moto alejarte y grabar, ¿verdad? Que vas en la moto y se va a ver un plano muy bonito que tú vas manejando en la moto, ya que estos se pueden alargar, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, hay que tener un poco de experiencia. Yo en realidad todavía no lo he hecho, pero ya me estoy animando, así que próximamente pendiente en los videos que vamos a ya tener ese tipo de planos. Y la tercera forma que lo puedes usar, que es una de mis favoritas, es que yo he puesto en la moto, en la parte de atrás, ¿verdad? Que incluso me sirve para llevarlo. He hecho en un soporte RAM, yo lo coloco, ¿verdad? Lo sujeto bien. Entonces, cuando de repente tienes que parar en el camino
viste algo bonito y quieres parar de una forma rápida y grabarlo y documentarlo, como yo tengo 2 teléfonos, porque no es aconsejable quitar el teléfono del casco, ¿verdad? Porque ya lo configuraste, ya llegaste, ya lo dejaste cabal en la medida exacta para que se vea bien, y quitarlo tendrás que volver a comenzarlo. Entonces no es muy recomendable, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Mientras que si tienes un segundo teléfono, rápidamente, ¿verdad?, lo quitas del timón y lo pones en este monopod, ¿verdad?, en la moto. Entonces tú ya puedes hablar a cámara, o incluso si estás con algún invitado o te encontraste algún personaje o algo y quieres grabarlo, entrevistarlo, tienes la toma perfecta, como que tuvieras un trípode, un camarógrafo que les esté grabando a los dos. Entonces yo lo llevo acá, lo sujeto y va bien apretado, va bien sujetado con el accesorio RAM, como les dije anteriormente, y es de mis accesorios favoritos. Bueno amigos, estos son 5 consejos que yo puedo brindarte para que grabes tus recorridos en moto de una mejor manera, con calidad, con un buen audio, y espero que te anime a que te lances a hacerlo. No esperes a tener un equipo profesional, no esperes a tener, o sea, si no puedes ahorita, haz como yo estoy haciéndolo con smartphone y estoy comenzando pues a ahorrar para tener una cámara deportiva, ¿verdad? Pero eso que no te impida a lanzarte a grabar, a hacer lo que te gusta o lo que siempre has querido, a crear tu canal de YouTube. Yo he comenzado hace poco, lo estoy haciendo, vamos mejorando poco a poco, pero hacemos lo que nos gusta, nuestra pasión de andar en moto, grabar nuestras rutas y compartir esta aventura. Así que amigos, si te ha gustado este video, dale like por favor, te lo agradeceré mucho. Te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Muy pronto tendremos un nuevo destino por descubrir en El Salvador en Ruta, así que nos vemos a la próxima.